van a intervenir, bueno, le voy a poner primero a la compañera de SAIN, que es María, ¿el apellido era? María Gómez. María Gómez, que bueno, ellas tienen también muy buenas prácticas de acompañamiento con mujeres migrantes, están en Estella y bueno, tienen una cooperativa montada, etcétera, que va a explicar en el tiempo que le toque. También aquí están, bueno, va Blanca, que ya la habéis oído hablar antes, Blanca Tuyeuda, que nunca lo digo bien ese apellido, sí, Martínez, que hay que decir siempre el de la madre también, que ya un poco le hemos puesto que nos ayuda a salir de esta pesadilla, ¿no? Pues ya la habéis conocido, os ha estado explicando, ella es de superviviente activista, es autora de esta exposición, va a participar en varios documentales, ya la veréis, la conoceréis en Instagram y en esto por La Virabola, la podéis buscar, y ella pues se define que es indignada por la violencia vicaria institucional, neurodivergente, madre protectora y profesora también ahora, que está de profa, y lo que ella quiera contar, ¿vale? Y luego tenéis a su lado a Ana María González Lupión, que es de la Asociación Feminista de Profesionales Mujeres Libres, Mujeres en Paz y Vigían, que ella va a hablar lo que es del acompañamiento a una víctima de violencia vicaria a la creación de los cuartos encuentros estatales de todo el tema de violencia vicaria institucional, ¿no? Que ella os contará un poco más. Ella es codirectora de estos encuentros junto con alguna mujer que también habréis oído hablar bastante de ella por el caso de Juana Rivas, que es Francisca Granados, que ha sido su defensora, su acompañante, su todo también, ¿no? en ese proceso. Comentaros que Mujeres Libres, ya os contará ella, pero es una asociación que nació en Extremadura, una asociación feminista desde 2015, y son especialistas en género y desarrollo que proceden desde distintas disciplinas del trabajo social, como es ella, ¿no? Pero tienen un montón de disciplinas dentro y que, bueno, pues están trabajando, ya veréis, como desde mi punto de vista, muy bien y muy interesante. Y Vigían es otra asociación que se funda ya posteriormente en 2022 por también especialistas para erradicar la violencia de género y que sale fundamentalmente de los primeros encuentros que hubo de violencia, en eso sí que estuve yo, y en otros, violencia vicaria institucional. Y bueno, Sain ya os he comentado, y luego, ellas aquí no está, pero por eso digo que hay que hacer tiempo, está también con otras María Bestar, que es directora del corto No estás loca, que lo vais a ver, es cortito y es que merece mucho la pena, no os lo perdáis. Bueno, ella ha tenido muchas facetas, María, en la vida, ¿no? Ha sido cantante, compositora, ahora se dedica a esto, ha vivido en bastantes países de Latinoamérica y también en Inglaterra o Estados Unidos. Y bueno, ella luchó allí, conoció y volvió y siguió luchando con todos estos temas. Ha participado con, sobre todo, infancia silenciada, con los encuentros, con todos los grupos que hacen esto. Ella es superviviente de violencia machista y está a punto de estrenar un documental muy potente que también vendrá a Navarra. Así que, bueno, María. Pues, yo voy a presentarles un poco lo que es ESAIN, que se llama Estella Ayuda a Inmigrantes, o ESAIN. ESAIN nació en el año 2003 y continúa hasta el momento. Es una asociación sin ánimo de lucro y fue fundada el 7 de febrero del 2003 en Estella. ESAIN continúa su trabajo que va materializando el camino iniciado en sus orígenes, posibilitando la inclusión intercultural y la igualdad de oportunidades, favoreciendo la participación de las mujeres en todos los ámbitos políticos, económicos, social y cultural. Otro de los aspectos fundamentales de ESAIN es crear espacios de encuentro cuyo principal es empoderar a la mujer para que adquieran un rol mejor sobre su propia vida. El año pasado, ESAIN, tenemos un montón de actividades. En el año hacemos unas 10 o 12 actividades. Y el año pasado, pues, la fundadora, fue Esperanza, nos reunió un grupo de personas y nos habló de formar una microcooperativa. Así que tuvimos una serie de reuniones, más o menos unas 10 reuniones, hasta que decidimos formar el 19 de octubre, empezamos con la microcooperativa y hasta el momento.
O sea, es una microcooperativa que empezamos con 3 socias y 2 socias colaboradoras, que en este caso Esperanza no pudo pertenecer como socia en sí porque ella está jubilada. Entonces empezamos 3, Esperanza y Aura están de socias colaboradoras y nos ayudan en todos los procesos que hay que realizar. Bueno, ya estamos ya con los estatutos, con todo formado y hemos empezado a trabajar ya dentro de eso. Los objetivos de la microcooperativa son de inclusión social y laboral, que es fomentar la inclusión social y el acceso al mundo laboral de las mujeres migradas en Tierra Estella y Pamplona, promoviendo su empoderamiento. Otro de los objetivos es la dignificación del trabajo de cuidados, es dignificar el trabajo de las mujeres que se dedican a los cuidados, garantizando condiciones laborales justas y combatiendo la explotación laboral, especialmente en casos de irregularidad administrativa o falta de recursos. Otro es concienciación y sensibilización, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los cuidados y su impacto en la sociedad, fomentando una cultura de respeto y valoración hacia las personas cuidadoras. Queremos tener también una economía feminista y antirracista, impulsar una economía feminista, antirracista y decolonial que promueva la diversidad cultural y combata las desigualdades estructurales en el ámbito laboral y social, y fortalecimiento de redes y colaboraciones. Iniciar un debate y fomentar la colaboración con entidades locales, cooperativas y agentes sociales para fortalecer el sistema de cuidados en Navarra, creando redes sólidas y sostenibles. Bueno, el proceso de crear una microcooperativa es un proceso un poco difícil, tedioso y cuesta. O sea, de todas maneras hemos creo entrado con buen pie porque hasta ahora hemos tenido trabajos y cada una empezamos con 3 socias y ahora somos 5. Entonces el proceso es seguir creciendo, seguir preparándonos, seguir fomentando la interculturalidad entre nosotros y bueno, eso. Y Esaín está ahí. Esaín es como decir la madre nodriza. De allí partió todo. O sea, hace muchos años tuvieron pues este proceso, lo estaban creando en su cabeza, crearon una página web y todo eso, pero el año 2024 fue cuando se le dio forma y hemos empezado. Queremos seguir creciendo. Queremos seguir que nos conozcan, haciendo que nos conozcan las instituciones, las personas, la ciudadanía y queremos ofrecer un buen servicio. Eso. Pues ellos están... El resumen es que yo, ahora os lo contaré, en 2016 me suicidé y estoy aquí para contarlo. Entonces están haciendo un documental estupendo sobre el suicidio, que es otro de los organismos nocivos, igual que el patriarcado, igual que otras cosas que nos atraviesan en la sociedad, y pensamos que era una buena idea que vinieran aquí y a lo mejor algo de lo que diga sirve para más adelante. Esta es una presentación que no está muy coordinada con las tarjetitas, entonces os voy a ir pasando, son 10 slides y son 10 tarjetitas, os voy a ir contando un poquito. Yo soy esta señora de aquí y en las redes me encontraréis como la virabola, significa en aragonés mariposa, y es una mariposa y lila porque es un símbolo que utilizamos muchas feministas, y también nuestra compañera Iciar Prats, que como sabéis perdió a 2 de sus hijas y tiene un proyecto maravilloso, El latido de las mariposas, donde con sus mariposas va enseñando y visibilizando valores que esta sociedad necesita, ¿no? Los dibujos que habéis visto en la exposición que hemos montado están todos en una carpeta compartida. En la cuenta de la Virabola en Instagram, en la biografía, arriba hay un enlace que vas directo.
Si alguna de vosotras no tiene cuenta en Instagram o no se maneja en las redes, pero sí tiene una cuenta de correo, haceros una foto del papelito que está con mi correo electrónico y os cuento cómo acceder. Hay más de 130 dibujos que sintetizan temas de violencia de género dentro de las parejas y dentro de la familia, violencia vicaria, violencia institucional, principalmente, y para mí han sido una forma de reparar un poco todas estas cosas que me han pasado y compartir con los demás. Bueno, ¿quién fue la Blanca Fenomenal? Me hace mucha gracia llamarme Fenomenal porque así nos llamábamos, o en Madrid es muy común, yo he vivido 20 años en Madrid. ¿Cómo estás? ¿Estás fenomenal? Estamos fenomenal. Entonces yo era la Blanca Fenomenal. De hecho, yo creía que era una privilegiada del universo y pasé muchos años viviendo violencia y pensando que eso era así, con lo cual una disociación tremenda. Entonces yo era esta señora y estos son mis 5 hijos, eran mis 5 hijos hace aproximadamente 7 años, ahora son más mayores. Y yo hoy no debería estar aquí, a lo mejor me emociono en algún momento, voy a leer porque a veces si no me divago mucho y me enrollo. Mi voluntad fue ser madre de 5 criaturas y por sus edades hoy debería de haber desayunado con ellos en Madrid y haberles llevado al instituto o haber comentado con ellos algo sobre la universidad y después del trabajo estar en casa, planificando el fin de semana o alguna salida con amigos, las extraescolares, etc. No puedo hacer estas cosas y estoy aquí con vosotros hoy, que me encanta estar aquí porque es mucho mejor estar aquí que estar en mi casa llorando. Pero no lo puedo hacer porque la violencia de género y la violencia que ejerció y sigue ejerciendo mi expareja, la vicaria y la institucional, me impide llevar esa vida a fecha de hoy. A ver, pues eso, del privilegio al suicidio, yo siempre le llamo suicidio frustrado. Me da mucha rabia cuando la gente habla ha cometido un intento de suicidio. ¿Cómo que un intento de suicidio? La mayor parte de la gente que hace algo así no lo hace por llamar la atención, ni lo hace por egocentrismo, ni por egoísmo, lo hace porque está en una situación desesperada y que no puede sostener, ¿no? Me gusta mucho esta foto porque son las velas que hay en Montserrat, fuera del santuario, es un sitio en el que me gusta poner velas. Como a tantas otras, el mundo de la sociedad puso el escenario para que todas estas violencias en mi vida fueran posibles. Vi como a lo largo de un matrimonio de 20 años, me divorcié en 2019 y me casé 20 años antes, una falsa idea de emancipación y de empoderamiento femenino, colonizada por el patriarcado y el capitalismo y el neoliberalismo que nos han hecho creer, convertían todos mis derechos como mujer y todos los derechos de mis hijos como infantes o como infancia, pues los sometían al deseo masculino. Vi como ese mandato de no seas como tu madre me empujaba a ser una mujer 10, a ser una madre 10 y a estar a la altura de lo que se esperaba de mí, pero siempre con una sexualización de lo que es el vínculo del amor, sin jamás tener en cuenta mi propio deseo o mi propio querer. Fue un avance del ceder por evitar la confrontación. Fue un avanzar hacia el intentar evitar el conflicto y la violencia. Y digo violencia porque desde la institución de la familia, ahora muchas mujeres, más que nunca, deben de ser, y lo digo, y os parecerá muy grave esto que voy a decir ahora, pero debemos convertirnos casi en prostitutas increscendo, que le llamo yo. Porque si no queremos perder a nuestras parejas, que nadan en un mundo inundado por el porno y la prostitución, entonces lo que nos toca en casa es, cuanto menos, ser, además de madre y además de mujer 10, pues ser la Shakira de sus sueños o ser lo que sea de sus imaginarios, ¿no? Y además nos vemos empujadas a eso porque nosotras somos mujeres libres, nosotras somos mujeres empoderadas, nosotras somos mujeres modernas. Entonces no vamos a ser ni una regatada ni una
ni una estrecha, ni una lo que sea, ¿no? Cuando el consumo y el deseo masculino es la norma, la familia es la cápsula donde nosotras como mujeres empoderadas nos disociamos, y hasta que en algún momento las cosas son ya tan tremendas que en algún momento decimos basta. Y digo disociamos porque no es un desconocido quien nos veja, quien nos manipula, quien nos desprecia o quien nos agrede en privado, es nuestra persona amada, la que es el padre de nuestros hijos. Y cuando empezamos a decir, a poner límites, ¿no? O empezamos a decir se acabó, ahora que está tan de moda el se acabó, pues entonces es cuando empieza nuestra pesadilla. Nuestra vida adquiere dos caras, y en casa se usa a nuestros propios hijos en nuestra contra. Cuando estos hijos nos apoyan, o cuando estos hijos confrontan al padre, que nosotros siempre estamos intentando poner el cuerpo y poner la mente para que estos espacios de conflicto, de violencia no sucedan, pero cuando suceden y nuestros hijos nos apoyan como madres, entonces los niños son castigados. Los niños aprenden muy rápido de qué lado estar si no quieren sufrir, que es del lado del maltratador. Cuando decimos basta, alguien llora en casa, alguien sufre, a veces no delante de los demás, pero en su puerta, en su habitación. Castigos ejemplares para demostrar la hombría y quién manda en casa. De este punto a la culpa hay muy poca distancia. Si tú no identificas, como decíamos antes, ¿no?, todas estas violencias, porque realmente eres una mujer, probablemente todas las violencias son horribles, ¿no?, pero en general la mujer heterosexual, con formación, cuanto menos con formación, ya no digo universitaria, pero de formación profesional, con capacidad de trabajar, de haber formado una familia y de tener un entorno donde a priori, si estamos trabajando, ¿quién dice que nos coartan la libertad, ¿no? Pues entonces, de ahí a entender que lo que pasa tiene que ser culpa nuestra, es como, o sea, es algo que no es ni racional. O sea, automáticamente si las cosas no funcionan es culpa nuestra. Y es algo que te va comiendo por dentro de qué estará pasando, que las cosas no van bien, ¿no? ¿Qué estará pasando? Que hago todo lo que puedo y las cosas cada vez van a peor. ¿Por qué? Porque a medida que tú ejerces tu libertad y tus derechos y le pones cortapisas a ese mandato patriarcal del paterfamilias, pues la violencia escala. Pero no lo sabes. Yo ojalá hubiera sabido lo que es la espiral de la violencia hace 10 años, no lo sabía. Entonces, cuanto mejor estás tú, mayor es la violencia en casa, en general. Después de ceder, pasamos a la sumisión. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, incluso de forma subconsciente, que el ceder y el someternos garantiza la paz en casa y garantiza que no haya castigos, que no haya represalias, que no haya amenazas, que no haya consecuencias, ¿no? Y después se pasa al silencio, a ser unos y otros, la madre y los hijos, policías los unos de los otros, intentando hacer cumplir esas normas del padre ante los demás, porque cuando alguien las rompe es castigado. Y además no solo empieza a ser castigado por el padre, sino que hay los hermanos, hay muchos otros elementos de la familia que ya entonces ponen esas normas, aunque sean muy absurdas, como es que es normal que te castiguen o es normal que haya mal rollo porque ya sabes que esto no se puede hacer, que a papá no le gusta. Entonces, el nivel de empezar con cosas muy absurdas al nivel de que las cosas sean ya tremendas, con los años, que con 20 años esto escala un montón, pues pasan cosas tremendas y horrorosas. El día que no solo tú piensas que quizá es tu culpa, y pongo aquí spoiler, la mayoría de mujeres heterosexuales blancas no somos feministas ni nos han formado en el feminismo, al revés, somos casi que objetos del machismo y del patriarcado, y hasta que no pasan grandes desgracias y despiertas o te das cuenta de que hay algo que de verdad va muy mal, pues no te das cuenta. Y por eso, si algo no va bien, es que no nos hemos esforzado suficiente.
ese día o algún día llega en el cual tus hijos te miran y te culpan. Y te dicen, mamá, esto es culpa tuya. Y empiezas a entender que quizá, o sea, realmente estás atrapada en un lugar donde piensas que lo que pasa es culpa tuya, que esa violencia la generas tú. Y no ves salida. Hubo un día en el que yo no vi salida, que realmente pasé de estar sumida en esta especie de niebla en el cual no sabía lo que me pasaba, a ver violencia explícita, y no lo pude sostener. Bueno, aquí dice, ¿cómo se sobrevive a un suicidio inducido? Bueno, aquí es cuando no tenía pelo. Pues llega un momento que tu cabeza es que no lo puedes entender, no puedes entender, de golpe porrazo te sitúas a ti misma en un rol y en un lugar que no habías pensado para ti, o que no habías pensado que jamás vivirías, y tampoco sabes cómo salir de allí, tampoco sabes qué va a pasar. En mi caso no vi salida y opté por acabar de una forma definitiva. Esto es una cosa que me gusta mucho y no es mía esta frase. Opté por acabar de una forma casi racional, porque además fue muy rápido, de una forma definitiva con un problema que era muy profundo y muy complejo, pero cuanto menos era coyuntural, porque si hubiera sabido lo que sé hoy, evidentemente no lo hubiera hecho. Pero en esos momentos yo me veía en un pozo de agotamiento, de sufrimiento, con la culpa y creyéndome la causa de todo eso que ocurría, y realmente no supe salir de ahí. Hoy sabemos que las personas con ideación suicida, y se cree por algunos estudios, que ya no me acuerdo del número, ¿no? Pero era como un 70, un 80% de las madres que sufren violencia vicaria acaban teniendo ideación suicida. Que tengas la ideación no quiere decir que luego pases a ejecutar las acciones para morir, pero realmente el paso de un sitio al otro puede ser muy rápido y desgraciadamente la gente piensa que no, pero morir o matarse es bastante sencillo. Entonces hoy en día ya sabemos que la gente con intención pues pasa un tiempo muy escaso entre que lo ideas y lo cometes. En mi caso yo realmente no había nunca pensado en algo así, pero fue tan devastador ver a mis hijos, después de haber sido ellos objetos de la violencia, que me culparan a mí, que realmente pensé que yo no era capaz de deshacer esa ecuación, que no sería capaz. Yo no sabía ni qué me pasaba, solo que ni mi cuerpo ni mi mente podían seguir sobreviviendo a tanto sufrimiento, a tanto dolor, a tanta culpa, a tanta frustración y a tanto agotamiento. Intuí de golpe muy rápido todo lo que esto significa. Supe lo que era la violencia vicaria, aunque no le podía poner nombre, ya que estaba viviéndolo, y sabía que persistiría y seguiría, iría más. O sea, yo percibí que esto iría más y que yo no tenía capacidad de pararlo, y yo no quería ver el odio en los ojos de mis hijos mirándome, siendo su madre. Es que no fue algo que a mí me atravesó, y no les culpo, porque realmente la circunstancia hizo que por sus herramientas y por su falta de madurez entendieran que esas cosas que pasaban las provocaba yo por no obedecer al padre, ¿no? El dolor de ver todo esto en los ojos de mis hijos y de mis criaturas, de saberme indefensa, fue terrible. No sabría explicar el qué, o sea, realmente no me sabía explicar ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo. Y sí que sabía que nadie me creería, porque éramos una familia fenomenal, o sea, nadie me iba a creer. Y pensé que sin ellos yo no podría vivir, que si me los quitaban en un divorcio, en un divorcio conflictivo, yo no podría vivir sin mis hijos. Y es algo que ya a esas alturas casi todos estos maltratadores nos amenazan con eso. O sea, en ese momento sí que recuerdas las frases de: no te llevarás a los niños, me quedaré con ellos, te haré la vida imposible, todas estas cosas que tantas hemos escuchado, ¿no? Y pensé que sin mí pues estarían mejor. Fue un torbellino resolutor, un huracán, que me gritaba que esa era la única forma de salir adelante,
que todos, para todos, ¿no? Y que sin la causa de la violencia, que yo en esos momentos me entendía como que era la causante, pues todos estarían mejor. He tardado casi 10 años en entender que nada, y todavía me emociono, que nada fue culpa mía, porque en el fondo, aunque me lo digo racionalmente, hay una parte que al haber dejado casi a mis hijos atrás, pues me sigue doliendo mucho. Después resucité en una UBI de un hospital de Madrid y se iniciaron todos los engranajes del patriarcado para que un buen padre se pueda salir con la suya. Bueno, pues después acabé siendo una loca, una de todo, ¿no? Una incompetente, una madre que nunca se había ocupado de sus hijos. Todo el mundo olvidó esos 20 años de forma casi automática. Todo el mundo, incluso mi entorno, olvidó todo lo que había pasado en 20 años. Pasé a ser una persona malísima, ¿no? Malísima, loca, incompetente y además con un perfil de no capaz de seguir educando a mis hijos. Y 10 años después, pues la violencia y el control coercitivo, que deberíamos empezar a hablar de el control coercitivo que estos machos ejercen sobre nosotras, pues aún da sus coletazos. He aprendido mucho, he aprendido a entender que fui y fuimos víctimas, que lo fuimos todos, mis hijos también y mi familia extendida también. Poco se habla de las familias extendidas que sufren un montón. Los primos, los tíos, los hermanos, los abuelos, familiares de las madres. Y estuvimos mucho tiempo en shock todos. Y después pues hemos pasado a ser todos sobrevivientes, que no supervivientes, de todo este trauma y de estas ideaciones, ¿no?, que querían acabar con lo más preciado que tenemos, que es vivir. Ahora, porque todo puede esperar menos el tiempo, mis 5 hijos y yo avanzamos cada uno casi por su camino, de forma individual y también de forma clandestina, porque las instituciones y nuestro tejido social en el que yo viví al menos 20 años, que yo salí de ese ambiente y no se me ha permitido volver, pues tenemos que vivir nuestra maternidad y ellos su hijidad, no sé si se dice así, de forma casi clandestina, bajo un hilo rojo que nos une y que es eterno, que eso las madres lo tienen que saber, que es posible, ¿no?, de formas distintas. Evidentemente no podremos maternar como pensábamos, pero que ese vínculo no se rompe y se recupera con el tiempo. A veces hay que esperar muchos años, a veces hay que esperar 5, 10, 15 años, pero si persistimos se recupera. Y desde hace 2 años, después de un cáncer por la somatización de la violencia, desde aquí pido a los médicos, no sé si hay alguno por aquí, que sean valientes y cuando pasan estas cosas sean capaces de ponerlo en los informes, porque nos lo dicen, pero después nadie afila la tinta y lo escribe, pero sabemos que es así. He tenido un cuadro, y sigo teniéndolo, de estrés postraumático complejo muy grave, que me ha hecho estar de baja, perder el trabajo y perder prácticamente todo lo que tenía y a todas las personas que me habían rodeado los últimos 52 años de mi vida. Pero estoy aquí y me encanta haber encontrado a todas estas mujeres valientes que me han invitado hoy a estar con vosotras, haciendo una cosa que yo no sabía ni que existía, que es militar o ser activista y ser feminista. Y sobre todo lo hago para que esto se conozca y para que se sepa, y sobre todo para que la violencia vicaria y la institucional, y sobre todo las vidas de mujeres y niños que quizá piensen que no hay salida y estén teniendo esa ideación suicida, pues sepan que no hace falta acabar de forma radical con algo tan precioso como es la vida. Nada, muchas gracias. Os paso un poco las fotos de la presentación. Esta soy yo. Me rapé no porque tuviera cáncer, sino porque tuvimos de piojos en casa y me agarró un arrebato, y a los niños y a mí
O sea, las niñas no se dejaban peinar y dije, haced lo que queráis. Nosotros tres nos rapamos. La traición institucional inesperada es terrible. El dolor, por ejemplo, mi expareja dice, lo más duro de todo lo que he vivido desde que te conozco, por suerte tengo pareja y he rehecho mi vida, y él me dice que lo peor es la traición institucional. Haberse dado cuenta de esta traición como hombre hacia los derechos que tenemos tanto las mujeres como los hijos, que a priori parece que estemos contando una cosa kafkiana, ¿no? Las mujeres que nos hemos encontrado esto. Él me ha acompañado a lugares así donde hay togas colgadas y lo ha visto y dice, si no lo hubiera vivido, es casi imposible de creer que esto esté pasando. Normalizamos la violencia de género, esto es algo que solía hacer siempre y ya no puedo hacer. La violencia institucional y la falta de agencia de vida, supongo que a lo mejor ahora tú hablarás de esto un poquito. La falta de agencia de vida es cuando las instituciones, aunque haya leyes, no las aplican y no hacen o no ejercen el rol del cometido que tienen que hacer. Esta soy yo en una de mis cosas después de, ¿no?, la cantidad de problemas que tenemos de salud después con el estrés postraumático. Esto es el piso al que me fui cuando me divorcié y cuando decidí que no podía sostener la violencia, después de dormir durante 2 meses en el garaje de mi casa, porque se me impidió dormir en mi cuarto y en ninguno de los 5 cuartos de mis hijos, diciendo que si mamá se quiere divorciar y se quiere marchar, que se vaya a otra casa, a casa de los abuelos, o se busque otro sitio. Si no, tiene que dormir o con papá, y con vosotros no podéis porque tenéis que estudiar y os va a molestar. Y acabé durmiendo, como con ese señor no quería dormir, acabé durmiendo durante los meses de enero, febrero, en marzo, en Madrid, que hace un frío que te cagas, sin calefacción, en un garaje con un camastro, por donde veía entrar y salir a ese señor que evidentemente salía de juerga, volvía borracho, me hostigaba e intentaba seguir violentándome, ¿no? Cuando pude, gracias a mi familia y a su ayuda económica, porque además me pilló en medio del COVID a mí esto, eso ya fue el remate, por eso me quedé sin trabajo, era emprendedora y de golpe y porrazo desaparecieron mis ingresos, y junto a mi familia me dieron dinero y me conseguí alquilar un apartamento y fuimos a IKEA, compramos 6 ¿cómo se dice esto?, colchones, y esto fue la primera noche que hice esa foto porque la quería recordar, porque para mí ese fue un momento como muy liberador y muy bonito. Y después esta soy yo aquí con Frida Kahlo en Barcelona, sonriéndole a la vida. El deporte y el arte me ha ayudado un montón, y todas los grupos de mujeres, las 3 cosas que me han ayudado a no volverme loca de verdad y a seguir adelante. Y ya está, y esto es lo último, ya está. De este testimonio y del que viene después de lo que voy a contar, pues poco se puede decir, ¿no? Yo siempre que escucho a Blanca me emociono porque es como si resumiera toda la teoría feminista, ¿no?, para explicar la violencia institucional y la violencia vicaria. Y cuando me dijiste en el encuentro que nos conocimos tú y yo, que fue el tercero, acabo de entrar en esto que es el feminismo, ¿no?, me quedo alucinada por el arte, por la manera de transmitir y por toda la fuerza, ¿no? Y luego vendrá otra maestra que es María Bestar con lo que ha hecho, ¿no? Yo realmente no vengo a hablar de lo que vosotros creéis, de todo el aspecto jurídico, no. A mí lo que me pidieron fue que contara alguna historia de acompañamiento y de cómo nos sostenemos las mujeres, y entonces os voy a contar cómo nosotras, la Asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que nació en 2015 en Extremadura y hoy está por todo el país, cómo nosotras llegamos a esto de la violencia vicaria y sobre todo a comprender lo que era la violencia institucional, y más allá de eso, cómo fue que comprendimos que no existiría la violencia vicaria si no existiera la violencia institucional. Es decir, la connivencia perfecta, que nosotros le titulamos así,
al primer encuentro, lo titulamos así, ahora os vamos a decir por qué, la connivencia perfecta que existe en el sistema entre la violencia vicaria y la violencia de género institucional, de tal manera que se retroalimenta. Y esto no lo sabíamos, además de otras muchas cosas que os vamos a contar que no teníamos ni la menor idea. Nosotras éramos mujeres de diferentes disciplinas, como ha dicho nuestra querida compañera. Bueno, lo primero es dar las gracias a Lunes Lilas por la invitación, daros las gracias, compañeras, por la invitación, por la oportunidad, por el cariño y por las facilidades para llegar aquí, y sobre todo para hablar de un tema como el de acompañamiento, ¿no? Y que es verdad que las organizaciones se habla mucho de intervención, detección de la violencia, prevención, pero la gente que venimos de América Latina y que hemos trabajado 20 y tantos años en cooperación internacional, que de ahí viene Mujeres Libres en América Latina, sabemos que allí que no hay sistemas de protección públicos, se sostienen con redes, ¿no? Y no nos imaginamos lo importante que es hasta que nosotras hasta que no nos vimos delante de una víctima de violencia institucional y violencia vicaria como la que os vamos a contar. Entonces yo creo que es un reto en las organizaciones, pero sobre todo es un reto para este país, que realmente empecemos a aprender realmente lo que es el acompañamiento, y que las asociaciones de mujeres, nosotros siempre decimos que venimos del ámbito rural, que las asociaciones de mujeres de los pueblos que se han despolitizado en los últimos 20 años vuelvan a la política y a tomar este papel y este control, porque mientras el Estado nos da la vuelta y absolutamente nos mete en las cárceles o nos amenaza con más violencia, evidentemente quienes no nos van a fallar son las asociaciones. Como esto era una verdad muy potente y muy poderosa, ¿cómo es? Eso es. Y yo, a mi regreso a Extremadura, después de 22 años, pensé, ¿y qué ha pasado con las asociaciones de mujeres? Porque pues se dedican al macramé, a ir de excursión a una comida, pero y la violencia, ¿no? Esto es uno de los aprendizajes. Y otro de los aprendizajes es que parece que las organizaciones que nos dedicamos a trabajar con violencia, pues trabajamos con un grupo de la población. Y una de las cosas que descubrimos, para nuestra desgracia, es que nada que ver. Es que vivimos en una sociedad absolutamente violenta, sostenida en las entrañas más absolutas de la cimentación sobre la violencia, y aquellas que logramos descubrir por qué funciona así y cómo se mueve y cómo visibilizarla, es que nos encontramos entre nosotras y vamos apoyando lo que podemos. Pero realmente el magma donde estamos toda la sociedad es un sistema violento, absolutamente violento, contra las mujeres y contra aquello que protegen las mujeres, que son sus hijas e hijos. Pero es violento con todo, absolutamente con toda la ciudadanía y con todas aquellas que se atreven a resistirse al sistema. Que esto es lo que aprendimos, ¿no? Entonces, agradecimiento por la temática, agradecimiento por la reflexión tan enorme que hay que hacer en este país de lo que significa acompañar y sostener desde los movimientos sociales y feministas. Y os voy a contar nuestra experiencia de acompañamiento, cómo empieza, ¿no? Entonces, os voy a contar por qué tuvimos que hacer una campaña como la campaña Mamá está castigada, por qué se llama Mamá está castigada, y cómo llegamos hasta los encuentros y confluimos toda la tradición de Juana Rivas y todas las asociaciones que apoyan a Juana Rivas con toda la tradición de Sara y sus hijas, que son las protagonistas de Mamá está castigada. Cómo llegamos hasta ahí en estas redes que tenemos las mujeres, que cuando nos encontramos se producen cosas mágicas, ¿no? Y entre todas construimos una nueva realidad, que es lo que ha pasado con los encuentros, ¿no? Bueno, ¿por qué una campaña como la campaña Mamá está castigada? Nosotras, como os decía, veníamos de la cooperación, hacíamos formación, vinimos a este país, vimos que no había nada en los servicios sociales, en la política, bueno, en el profesorado, en muchos ámbitos en los que empezamos a trabajar las compañeras de Mujeres Libres, nos dimos cuenta que no había perspectiva de género. Entonces empezamos a hablar antes hablaban las compañeras de que perspectiva de género, pero también transaccional y toda la necesidad de construir perspectivas también que entiendan la diversidad de las mujeres, ¿no? Pero es que todavía llegamos a este país y a día de hoy, en el 2025, la perspectiva de género, aunque está legislada, es de obligado cumplimiento. Hay que trabajar desde salud, desde servicios sociales, desde la judicatura con perspectiva de género,
ni se la ve ni se la espera, es decir, ya estamos de vuelta cuestionando si existe la violencia o no, y todavía no se había implementado la perspectiva de género en todos estos ámbitos. Por tanto, la perspectiva feminista es todavía una cuota pendiente, ¿no? Y un tema pendiente, y se reivindica poco y se conoce poco cómo hacerlo. Entonces, en ese contexto empezamos a formarnos, y un día nos llama una compañera nuestra, Celia Garrido, que fue la primera trabajadora social y agente de igualdad que empezó a trabajar acompañando a víctimas de violencia institucional, a madres a las que le habían arrebatado a sus hijas e hijos y no sabían exactamente por qué, y que, pues toda la historia que acaba de contar Blanca, a madres como Blanca, Celia las estaba acompañando. Y en el 18 nos llama y nos dice que existe una mujer en Extremadura que es médica, que tiene 2 hijas y que necesita solamente que le acompañemos, ¿sí? Conocemos a Sara y nos empieza a contar todo un periplo judicial del que no entendíamos absolutamente nada, no sabíamos qué nos estaba contando. O sea, procedimientos judiciales donde está luchando por la guardia y custodia cuando es una mujer que ha sido víctima de violencia de género, que tuvo que huir de su casa, que tenía un informe médico, varios, pero un informe médico que testificaba que fue el médico y la trabajadora social del centro de salud quien denunció la violencia que ella estaba sufriendo una de las veces que acudió al centro de salud embarazada de su segunda hija, y que ese día huyó y se tuvo que ir a otra ciudad para sobrevivir, y que el juez, cuando se celebró el juicio, le dijo que era imposible que estuviera diciendo la verdad, porque cómo iba a ser posible que una mujer médica con esa cultura, con esa formación, iba a ser víctima de violencia machista, y que cómo iba a creerse él que alguien que había sufrido eso no lo hubiera contado antes. Y así, ¿no? Todos los mitos que hay sobre las víctimas y sobre cómo funciona la violencia. Pero eso fue antes de ayer, porque el año 2016, que es cuando pasó esto, fue antes de ayer, pero es que lo peor es que hoy es todavía peor en la judicatura, ¿no? Entonces, empezamos y no entendíamos nada, y la fuimos acompañando, intentamos traducir todo lo que había en su procedimiento judicial para poderlo entender, y que siempre le decíamos que teníamos que hacer algo para que la sociedad conociera esto. Y ella siempre decía, no, porque yo sé que la justicia al final me va a dar la razón. Ella pensaba que la justicia le iba a dar la razón cuando en el año 2019 iba con su hija pequeña a una comisaría a recoger una documentación y la detienen. La detienen porque su expareja la había denunciado porque argumentaba que sus hijas estaban en peligro y que esta mujer era una mujer que estaba loca, que tenía problemas mentales y que seguramente se iba a ir con sus hijas fuera del país. Pensad que eso se lo creyó la jueza que ordenó su detención, pero Sara es una mujer que es médica, que ficha todos los días en el mismo hospital, que sus hijas llevan al colegio, entonces tenían 2 años a la guardería y 4 años, y que ninguna se había movido jamás de la ciudad de Badajoz, y que él, el mismo maltratador, podía verla porque se personaba por allí con su coche, pero nunca se acercaba a ellas, ¿no? Todo era porque estaban inmersos en un procedimiento de cambio de guardia y custodia, y todavía estaba en proceso, y ella estaba recurriendo, y por tanto ella no tenía la obligación de entregar a las niñas, y él la acusa de secuestro. Y una jueza de Zafra, que viene, bueno, la gente que no soy de la judicatura, hay que decir que cuando tú estás en un juzgado de lo civil no puedes ordenar una detención de ningún individuo, de ningún ciudadano, porque eso solamente se hace por la vía penal, y además la detención es uno de los mayores delitos que pueda haber. Pero como la impunidad de la judicatura es como es en este país, ordenó su detención, y cuando va a recoger una documentación la detienen en la comisaría de policía, ordenan que venga el maltratador, ordenan que venga la otra niña, la mayor, que bueno, había habido partes médicos por abusos de la niña de 3 años,
La niña se niega a irse con el progenitor, la menor, la pequeñita, no lo conocía, apenas lo conocía, estoy resumiendo muchísimo, pero sin embargo, a la fuerza, entre gritos, llantos, entre una situación absolutamente violenta, le arrancan a sus 2 hijas, por eso llamamos arrancamiento a esto que se hace y que se sigue haciendo. El último lo conocimos hace 2 semanas, se sigue arrancando a las niñas y desde entonces lo que pasó fue que a Sara, lejos de dejarla irse a su casa, la meten en el calabozo. Como estaba a punto de desmayarse, lo que hace, ella pide que le den una medicación, una pastilla, lo que hacen es esposarla y para dar escarmiento de quien no obedece a la justicia y al pater familias, pues la esposada le hacen un recorrido por todo su hospital para que todos sus compañeros y compañeras puedan, esto como la Inquisición, como en la Guerra Civil, ¿no? Puedan ver qué tipo de mujeres. Además, por una serie de cosas muy largas de contar, ella llevaba ese día, por casualidad, una grabadora en el carrito de Andrea, de la pequeña, y todo eso se graba. Cuando le dicen, vas a aprender ahora a obedecer, vas a saber, cuando le dicen absolutamente todo lo que le dicen y la someten a ese escarnio público. Pero no bastó con eso, regresaron al calabozo y la mantuvieron allí todo ese día, toda esa noche y hasta el día siguiente a las 4 de la tarde, porque ella pidió un habeas corpus para que vinieran a atenderla por parte del juzgado y sin embargo le dijeron, ¿tú cómo sabes estas cosas de habeas corpus? Todo esto está grabado. Y al día siguiente, ya os podéis imaginar en qué situación, la dejan marcharse a su casa. No volvió a ver a sus hijas durante 2 años y 114 días, pero no solamente no las volvió a ver con ninguna medida para acceder por lo menos a abrazarlas alguna vez, a escucharlas, a celebrar algún cumpleaños, a algo, no se lo permitieron durante 2 años y 114 días. Y sin embargo, ella, que quedó absolutamente destrozada, traumatizada, su madre también, a través del deporte y de concentrarse en un oficio como el suyo, que es que ella es internista, entonces está sometida a la vida y la muerte constantemente, pudo sobrevivir mientras seguía luchando y litigando. ¿Ahora contra qué? Contra un juicio que era el juicio por secuestro, porque el procedimiento de secuestro, aunque ella no había secuestrado a sus propias hijas, seguía adelante. Y nos dijo, una vez más, no podéis hacer nada, no queremos que saquéis esto a la luz pública, no, porque yo confío en la justicia y la justicia a mí no me va a condenar por secuestro. Llegó, esto era el 19, llegó el 21 y el 21 de enero del 21 la condenan por secuestro en formato retención. La condenan a 4 años privada de la patria potestad, o sea, ya no los había visto, ya además sin patria potestad, a 15.000 euros de indemnización por haber dicho que él abusó de su hija cuando no había sido ella, sino los protocolos que el sistema de salud había interpuesto, y además a ingresar en prisión, pero como luego por un procedimiento judicial que tuvo que hacer, como no tenía 4 años, como no tenía ningunos antecedentes penales, pues le redujeron la pena de 4 años, bueno, le aplicaron la ley, curiosamente, que había abierto Juana Rivas, ¿no? Sin que nosotras conociéramos así nada más que de pasada entonces a Juana Rivas, ¿no? Y cuando la condenan por secuestro en formato retención, que todavía tenemos que averiguar qué figura jurídica existe, entonces fue cuando ella nos dijo, bueno, lo he perdido todo, no tengo absolutamente nada, ni siquiera puedo luchar por mis hijas porque he perdido la patria potestad, puede que entre en prisión porque entonces no sabíamos lo que iba a pasar, así que ahora haced lo que estiméis oportuno. Y ahí empieza la campaña Mamá está castigada. Entonces ahí, eso fue en enero, y en febrero ya nos habíamos reunido 10 de las compañeras de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, y de pronto, como pasa siempre cuando las mujeres nos juntamos, cuando las mujeres ponemos toda la fuerza para sacar adelante, la víctima en el centro, siempre en el centro es muy difícil, porque muchas veces desde
Muchas veces, muchas profesionales creemos que sabemos más que las víctimas. Y decimos siempre en nuestros discursos, en nuestros documentos, en nuestros papeles que las víctimas están en el centro, pero escuchar a las víctimas requiere otra perspectiva y sobre todo una perspectiva feminista. Entonces construimos todo un diálogo con Sara, de verdad que Sara en el centro, ella lo dice siempre, y un montón de profesionales que se fueron acercando a este grupo que de pronto montamos, evidentemente todo el mundo de forma voluntaria, todo el mundo, y de pronto apareció la mejor diseñadora de campañas que hemos conocido, apareció la mejor jefa de prensa que jamás habíamos conocido, apareció quien sabía cómo trabajar con los medios, apareció, y nosotras que teníamos que conseguir poder traducir como unas, no sé, 3.000 páginas de procedimientos judiciales, trasladarlos a la sociedad y a la ciudadanía para que pudieran entender qué es eso que estaba pasando. Y eso que estaba pasando se llamaba violencia de género, una violencia de género que comenzó como violencia de género de pareja, que continuó como violencia vicaria y violencia sexual, porque cuando ella huye, ella, como muchas víctimas que no saben de violencia, cree que a ella el maltratador la ha victimizado y la ha violentado, pero nunca piensa que a sus hijas les vaya a hacer nada. Entonces a su hija mayor la deja que vea al padre, ¿sí? Y en esos encuentros con el padre, cuando pues la mayor tendría, no llegaba a 2 años, ya empiezan los síntomas de abuso, ¿sí? Que ya al principio no se quería creer, no me quiero extender en todo este procedimiento, en todo este proceso. Podéis poner Mamá está castigada y ver toda la historia de Mamá está castigada y cómo fue todo. Ella le deja ver a este maltratador y abusador, y son los partes médicos del hospital quien, como os decía antes, interponen una denuncia por presuntos abusos al maltratador. Y cuando ella denuncia, pues evidentemente el castigo fue muchísimo mayor, ¿no? Pero ¿cómo hicimos todo esto? Pues había noches que algunas de nosotras nos poníamos a traducir con una jurista toda esa documentación, otras que se ponían a ver cómo en las redes podrían hacer la visibilidad, otras cómo unirnos con otras redes, y de pronto en una de las noches estaba trabajando con la diseñadora de la campaña, que hace campaña para multinacionales, y le estoy leyendo un documento de un informe del Instituto de Medicina Legal donde han entrevistado a la niña ya con 5 años, a la mayor, donde le preguntan, pero tú, ¿por qué no estás con tu mamá?, le dice la trabajadora social. Y dice, bueno, porque mi mamá, dice mi papá que es muy mala, se ha portado mal. Fijaros qué daño para un ser humano, que su vínculo primario durante sus primeros 4 años de vida es el de su madre, y su hermana sus 2 años y pico de vida, y que te digan que ese ser humano con el que es el único que tienes vínculo y con este otro no lo quieres ni ver porque abusa de ti. Tienes que decir que tu mamá se ha portado mal, es mala, y por eso la han tenido que castigar, porque mi mamá está castigada. Entonces ahí de pronto aquella noche supimos que en este nombre, en este concepto, ¿no?, se reunía todas las violencias, la violencia de género, la violencia absolutamente vicaria y también la violencia institucional. No olvidemos que la violencia vicaria es la violencia que sufren las víctimas, no sus hijos, pero sus hijas, por supuesto que también, pero que utilizan la vicaria puede ser que utilicen animales, pero que utilizan, de la que nosotros hablamos, utilizan a sus hijas e hijos para seguir controlando y haciendo daño a las madres, pero sobre todo para seguir controlándolas. Pero para eso necesitan utilizar a las hijas e hijos, y siempre destrozan a esos niños y niñas. Por tanto, la violencia vicaria no solamente tiene una víctima, las mujeres, tiene más de una víctima, como son las hijas e hijos, aparte de, por supuesto, la violencia económica. O sea, Sara está arruinada, ha tenido que reducir la jornada para, bueno,
todas estas mujeres de las que hablamos están arruinadas porque están incursas en procedimientos judiciales con asesoramientos legales a veces, no solamente la judicatura, la violencia institucional que ejerce, sino también la violencia institucional de abogadas y abogados. O sea, os podría contar, y de los colegios de abogados y de los equipos psicosociales. O sea, hay estudios de nuestras compañeras de la Universidad Complutense que han hecho estudios acerca de las numerosas violencias que reflejan muchas de las sentencias y de las condenas, y que las utilizamos ahora para nuestros talleres y cursos de formación a profesionales, y que muchas profesionales les dicen, no, si yo hago ese tipo de informes, nos dicen, bueno, pues ese tipo de informes, mirad lo que hay detrás de ese tipo de informes, ¿no? Con todos los sesgos de género y que traducen, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que es el ejercicio de ponernos todas unidas, juntas, entrelazar nuestros saberes, y la clave de hacer una campaña como la de Mamá está castigada fue que cada una de las personas que se acercaron a colaborar puso lo mejor que tenía. Siempre dijimos, ¿tú qué sabes hacer? No lo que nos hace falta a nosotras. ¿Tú qué sabes hacer? Yo lo que mejor sé hacer es esto. Pues lo ponemos al servicio de la causa. Y la causa era que Sara volviera a ver a sus hijas, ¿no? Se hacen multitud de actos, se hace multitudinario. Todas las asociaciones que trabajaban con víctimas de violencia vicaria y de violencia de género institucional nos llaman, se unen a la campaña y se crea una red de reparación. La red de reparación, que fue lo más importante que se consiguió que Sara volviera a ver a sus hijas después de un periplo enorme. Se consiguió crear una red de reparación, le llamamos de reparación, pero realmente es de sostenimiento de la víctima. Y sobre todo, Sara siempre nos dice que ella empezó a creer que había una esperanza para ella volver a recuperar a sus hijas cuando vio que nosotros jamás dudamos de ella. O sea, desde el feminismo nunca dudas de una mujer víctima, jamás, porque solamente desde propuestas feministas es que puede trabajar sin juzgar, sin estereotipar. Sí, nos equivocamos todas y todas estamos en el camino aprendiendo, pero es verdad que las señales y las claves nos las dio el feminismo, y por eso ella se quedaba tan extrañada y tan impresionada de que nunca hubiéramos tenido una mirada de duda, de juzgar. Sabíamos exactamente cómo funciona el sistema. Y ahí aprendimos lo que era la violencia vicaria que ejercía él, no dejándola ver a las niñas, diciéndole que su madre era mala, separándola de lo que más querían. Y ahí supimos cómo sin esa connivencia de la judicatura, de los institutos de medicina legal, de los equipos psicosociales, jamás Sara hubiera estado 2 años y 114 días. Porque lo primero que nosotras hicimos cuando la conocimos, nosotras que habíamos formado a multitud de profesionales en Extremadura, profesionales de atención a violencia, fue derivarla a todos los recursos públicos. Nosotros la derivamos al Instituto de la Mujer de Extremadura, a las mejores asociaciones, y a los 2-3 días después de escuchar su caso y entenderlo, todo el mundo la cerraba la puerta, no le volvía a llamar, porque se veían incapaces de poder hacer algo, pero ni siquiera la sostenían, al menos preguntarle ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Y ahí, cuando nos unimos con todas, nos llaman del Ministerio de la Delegación del Gobierno, del Ministerio de Igualdad de entonces, era diciembre ya del 21, Sara había podido volver a ver a sus hijas, empezaron a verse en un punto de encuentro, fue todo un boom, un antes y un después, que no exento de dificultades, porque luego vino la violencia vicaria en estado puro, o sea, luego vino el machaque de las niñas para que siguieran odiando a su madre, pero de pronto nos llaman de la Delegación del Gobierno y vamos a una reunión a Madrid el día 2 de diciembre del 21. ¿Y qué sucede allí? Nos encontramos cientos de casos, nos encontramos con toda la plataforma y la red de Juana Rivas, con Francisca Granado, que somos compañeras de camino para los encuentros, nos encontramos con multitud de mujeres gritando lo que les habían hecho, que eran casos muy parecidos a lo que contaba Sara, a lo que cuenta Blanca, pero multitud de mujeres, unas 70, 80 mujeres contando allí, delante de juristas de reconocido prestigio, de psicólogas, de las activistas que estábamos de las asociaciones, contando. Y entonces vimos la dimensión
inmensa, absolutamente inabarcable, de lo que era la violencia institucional en nuestro país, de lo que era la connivencia con la violencia vicaria, con la violencia de género institucional, y de que era imposible, absolutamente imposible, hacer un poquito de mella si no nos uníamos. Entonces agarré un cuaderno que lo tengo guardado y empecé a decirle a todo el mundo que pusiera sus datos, sus nombres, que quién quería que hiciéramos algo. Y ahí Francisca Granados, que es la mujer, la jurista de la que yo más he aprendido acerca de cómo funciona la judicatura y de cómo abrir una brecha, un camino para que estas mujeres víctimas encuentren una vía de salida, ahí me dijo, ¿tú quieres hacer algo? Digo, vamos, tenemos que hacer algo, o sea, esto tiene que tener una respuesta, y tiene que ser una respuesta de todas unidas, de todo el conocimiento y todo el saber que hay aquí unido, porque allí había juristas, había víctimas, había plataformas de apoyo. Dice, pues si os avanzáis y os atrevéis, yo os apoyo. Y entonces volvimos a Extremadura y empezamos a buscar fondos, y nadie nos dio fondos. Hasta que una eurodiputada, que es amiga y compañera, nos dijo, bueno, os prestamos un poquito y iniciáis. Y construimos el primer proyecto de lo que eran los encuentros. Porque la realidad que nos encontrábamos en España, ¿no?, con asesinatos de niñas, pero no solamente con asesinatos, sino con arrancamientos como los hijos de Juana Rivas, una mujer víctima de violencia de género, nunca reconocida en los juzgados de Granada como víctima de violencia de género, que ha luchado como nadie, es un ejemplo para todas las demás de cómo ha luchado por recuperar a sus hijos, y el caso de Sara, que es aquella luchando, que os acabo de contar así muy resumidamente, y toda la realidad de las 70-80 mujeres que estaban allí. Y entonces decidimos que había que crear algo y empezamos con el primer encuentro. ¿Y qué es lo que supimos que había que hacer? Pues lo que os decía, reunir todo el conocimiento que existiera en España en ese momento, llamar a todas las profesionales que tuvieran algo que decir, o que hubieran escrito, o que hubieran reflexionado, o que hubieran pensado, llamar a todas las juristas que supieran sobre el tema de la violencia vicaria, pero lo más importante era dar voz a las víctimas. Dar voz de verdad a las víctimas. En los foros donde siempre hablamos las profesionales, o donde siempre hablan las tomadoras de decisiones, o el poder que toma las decisiones, había que sentar a las víctimas. Y el espíritu de los encuentros, el eje fundamental del encuentro, era poner en interlocución por primera vez a las víctimas con las instituciones. Es decir, ¿para qué? ¿Para que hablaran simplemente y se desahogaran y dijeran lo mal que estaban? No, para buscar conjuntamente profesionales, políticas y tomadores de decisiones, gente que tiene el poder, y activistas, que buscáramos entre todas, y aquí termino, las soluciones. Y bueno, y creamos pues el proyecto de los encuentros, la hoja de ruta, la coordinadora estatal de ONGs, creamos bueno, vídeos, campañas, y la campaña Protege lo que importa, que os iba a poner un trocito, pero que ya no. Y bueno, sobre todo el lema, ¿no?, que no nos detendremos nunca hasta que las niñas y los niños ejerzan su derecho a volver a casa con sus madres. Y tuvimos a la relatora especial de Naciones Unidas, que en principio iba a intervenir online, pero le pareció el proyecto tan hermoso que se vino y estuvo con nosotras, y desde entonces, bueno, pues nos apoya en todo lo que hacemos. Así que bueno, aquí me quedo. Bueno, yo voy a ser muy rápida, muy escueta, porque creo que lo mío no tiene tanta importancia. Yo soy, bueno, me llamo María Bestar, Navarro Rubio, apellido de la madre. Yo llevo dedicándome al mundo del espectáculo, del cine, la música, desde que tengo uso de razón. A los 15 años, yo nací en Madrid, soy española, pero a los 15 años me mudo a Estados Unidos, donde empiezo a desarrollar, pues yo quería ser cantante. Siempre compuse canciones, escribía poemas, y decido que quiero ser cantante, y obviamente eso no es una profesión seria, y búscate una profesión de verdad, ¿no? Aún así, cabezota, en el 2001 firmo un contrato discográfico con Sony Music, me mandan a vivir a México y lanzo mi primer disco. Cuando me voy a vivir a México me doy cuenta de que, claro, yo venía de España y Estados Unidos, y de pronto llegas a México y es otra realidad. Y me doy cuenta de que hay muchos niños y muchas mujeres maltratadas sufriendo muchísimo. Entonces digo, jo, ahora yo que soy una
persona famosa, porque me fue muy bien con el disco, tengo que hacer algo. Y entonces empiezo a colaborar con varias organizaciones de mujeres maltratadas, sobre todo víctimas de ataques de ácido, trata de blanca, niños, tráfico sexual infantil. Y cada vez que yo hacía un concierto empiezo a viajar por toda Latinoamérica, porque el disco pues funciona muy bien, y entonces cada vez que hago un concierto pues siempre hay una parte que colaboro con víctimas y me empiezo a empapar mucho de todo el tema del maltrato. Con la ironía de la vida, que años después me caso con un maltratador. Yo no lo sabía, yo no fui consciente de que fui víctima de maltrato hasta, fíjate, yo diría que hasta hace muy poco, hasta hace 2 o 3 años. En el 2000, me caso en el 2004, desde el principio golpes contra las paredes, insultos, gritos, la que trabajaba era yo, control económico, pero yo no sabía que esto era violencia. Cuando me quedo embarazada y me quiero separar, me dice que si me separo no vuelvo a ver a mi hija. Y entonces empieza el maltrato, la violencia vicaria. Nace la niña y yo siempre digo que los hijos son los talones de Aquiles, ¿no? Entonces, pues ante el miedo a que si me separaba no volvía a ver a mis hijos, estuve casada, bueno, mi hija tenía 5 años cuando me separé y mi hijo tenía 2. Al final me armo de valor porque con la niña nunca había sido agresivo, pero cuando nace el niño dice que no quiere un varón y que tengo que abortar, decido que no voy a abortar, en fin, que ya me doy cuenta de que al niño no le quiere y digo, ya está. Que luego aprendí que es un detonante en muchas mujeres, cuando las atacan a ellas aguantan porque ya lo tienes tan normalizado que te parece un normal, pero con los niños no. Entonces, bueno, pues decido separarme, esto ocurre en Estados Unidos, y él me dice que, bueno, que no me quita a los niños si yo le doy todo. Yo llevaba desde los 15 años trabajando, me había ido muy bien, saqué 3 discos, fui muy famosa por Latinoamérica, estupendo, carrera, todo, maravilloso. Otra de las cosas que yo divulgo, que es que no hay un perfil de víctima, la víctima no es una analfabeta inmigrante y con pocos recursos. Solemos ser, hay todo tipo de víctimas de todos los ámbitos sociales y eso es otro de los mitos, ¿no? Total, que yo digo, me da igual, toma todo, me quedo en la calle con una mano delante y otra detrás en un país como Estados Unidos, donde vivir es extremadamente caro y sin ningún apoyo de mi entorno, porque si te casas te tienes que casar para toda la vida y los matrimonios son así. Da igual, yo sigo adelante, a todo esto consigo casi la custodia mayoritaria, pero cada vez que mis hijos se iban en el régimen de visitas a ver a su padre, él esperaba y decía, a lo mejor no los vuelves a ver el lunes. Y entonces todo el fin de semana esperando, no sabes nada de tus hijos, las vacaciones, 5 o 6 semanas de vacaciones no sabes nada, mamá me tapo las orejas porque papá dice que eres una puta, que eres mala, en fin, ¿no? Que tú has roto la familia. Pero yo a todo esto sigo sin saber que soy víctima de violencia y mucho menos de víctima de violencia vicaria. Hijos, no pasa nada, no hagáis caso a papá y en casa no se habla de papá y la vida sigue. Me caso 3 años después con un hombre maravilloso y claro, la violencia vicaria va a más, porque yo no puedo ser de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy toreando la situación con los niños sin ser consciente de que soy víctima de violencia de género o violencia vicaria. En el 2022, bueno, los hijos empiezan a crecer y claro, empiezan a darse cuenta que su padre lanza objetos contra las paredes, que papá tiene muy mal carácter, que papá se vuelve loco y tira cosas, y yo acudo a los abogados y digo, por favor, mis hijos no pueden seguir escuchando este tipo de cosas ni viendo este tipo de violencia. Me dicen que es absurdo, que no denuncie nada porque no va a llegar a ningún lado. Que me gaste el dinero mejor en psicólogos. Al menos fue sincero el abogado, al menos fue sincero. Entonces lo que hice, me gastaba el dinero en psicólogos para ayudar a mis hijos a lidiar con esta situación. Y yo, obviamente, con el gran peso económico de todo, pero yo no quería nada de él. Y yo volví otra vez a mi carrera, volví otra vez a cantar, volví otra vez a rehacer mi vida, todo bien. Bueno, pues por tema laboral y porque yo soy la que mantengo a la familia, me tengo que venir a vivir a España otra vez con mis hijos. Antes de venirme a España hubo un incidente violento contra mi hija, porque mi hija ya tenía 14 años, donde yo estaba aquí de viaje por un
por trabajo y me llama y me dice que papá se ha vuelto loco y que le ha agarrado del cuello. Entonces ahí ya sí que digo, vale, esto ya está pasando a palabras mayores. Todos estos años, o sea, estamos en el 25, llevo ya, ¿cuánto? 12, 13 años viviendo esta violencia vicaria. Bueno, pues digo, vámonos a los juzgados a decir que es lo que está sucediendo. No, mamá, da igual, ya le perdono, no pasa nada. Bueno, en el 2022 decido que me tengo que venir a vivir a España, la custodia había sido mayoritariamente mía desde el principio, y meto los papeles normales que se meten para simplemente un cambio de residencia. Los niños son españoles, yo soy española, mi trabajo está en España, pensando que lógicamente, y un tipo con antecedentes violentos, WhatsApps de los niños, pruebas, ¿no? Bueno, pues me acusan de sustracción de menores, dicen que como soy artista soy drogadicta, puta y todo lo demás, que vivo de sueños y fantasías. No solo se me juzga por ser mujer, sino por ser artista, porque esto de ser artista es como peor que ser, no sé. Y entonces me mete, porque él dice que se vaya él y que se quede ella, que estábamos muy bien aquí. Este señor nunca rehizo su vida, en fin. Total, que digo yo, bueno, pues vamos a juicio, ¿qué se le va a hacer? Yo me tengo que ir a vivir a donde... Y entonces dicen que me van a poner una figura coordinadora parental, que es la que va a ver qué pasa con las... Y digo, por fin, alguien va a ver lo que está sucediendo aquí, ¿no? Llaman a 5 testigos. A todo esto, todo el proceso me cuesta casi $300.000, me arruiné por completo. Y bueno, pues se cogen testigos, se presento, digo, este señor es violento, los niños no se pueden quedar aquí, esto va a ocasionar, si se quedan con él solamente, que nunca ha sido el padre que ha estado ahí, va a ocurrir algo. Bueno, me ponen a esta señora y llega un juicio de medidas cautelares rápido y dicen que esta señora, que es una historia muy larga, pero bueno, dice que yo soy artista, que la madre artista no puede estar apta de ser madre y cuidar a estos hijos, que es mejor que se queden con el padre, que no trabaja ni hace nada, y que yo me vaya, que demuestre que mi trabajo es de verdad y que ya veremos. Y que además tiene la sensación de que yo puedo ser una madre alineadora. Y me acusa de un posible falso SAP, cuando yo jamás había hablado mal de mis hijos de su padre. Pero bueno. Total, que me dice mi abogado, mira, con este informe vete a España, vamos a tener un juicio en 90 días y ya está, y demuestras que tu trabajo es de verdad. Yo venía a grabar una serie y a hacer unas cosas y ya está, no va a haber ningún problema. Cuando me voy a venir a España, mi hija me deja de hablar, me dice que soy la peor madre del mundo, que ya saben que papá ya les ha contado que yo no les quiero y que por eso me voy, que soy lo peor y bueno, pues me deja de hablar. Yo me vengo a España y digo, bueno, pues voy a esperar al juicio. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no hay juicio. Y todos los meses, dinero, 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 porque tengo que pasar una pensión que nunca me pasaron a mí, de casi $2.000 y pico al mes, informes que esta señora se inventa, en fin, empiezo un bucle de violencia institucional, de mi hija no me habla, tengo derecho a hablar 2 minutos al día a las 3 de la mañana de España con mis hijos, pero no se me permite, o sea, una cosa que yo decía, pero esto no puede ser, porque mi ingenuidad, aún así, sigo sin saber que soy víctima. Entonces, en un momento de desesperación máxima, cuando veo que me he arruinado, que mi hija no me habla, que todo lo que ella sabe, que yo digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, es que no concibo si casi la estrangula hace nada, ¿no? Y que un sistema que tiene que proteger y que escuchar no lo hace, pues digo, me quito del medio. Un poquito lo que le pasó a Blanca. Pero claro, que yo soy artista y el arte siempre, en los momentos más jodidos, con perdón de la palabra, me ha salvado. Entonces me senté en una mesa y empecé a escribir un guión de un cortometraje o de algo, tenía que contar algo o hacer algo, y escribí una canción y un cortometraje, que es el que vais a ver a continuación. A raíz de ese cortometraje lo empiezo a mandar a festivales a la espera del juicio. Al final este señor no hace más, la gente, mi entorno, deja que los niños se queden allí, te estás arruinando, vas a acabar con tu matrimonio. Yo digo, no puedo dejarles voluntariamente con un hombre que sé que es violento y que les va a pasar algo. Si me lo dicta un juez, lo hago. Bueno, este señor, al ver que no consigue que yo vuelva, que era su objetivo, y romper mi matrimonio, empieza a irse de la cabeza, ¿no? Mando el corto a varios festivales de cine, estoy en Alicante, que me están dando un premio como mejor directora, y recibo una llamada de teléfono de la mejor amiga de mi hija. Yo llevaba sin hablar con mi hija casi 8 meses.
donde me dice: María, llama a la policía que la mata. Corriendo llamo a la policía local de allí, mandan un coche patrulla y encuentran a mi hija. Pues yo había estado 3 meses antes allí de visita y le había visto en la calle a mi hija. Con mi hijo sí que siempre mantuve conversación, pero mínima. Bueno, pues este señor, mi hija le dijo: ya no aguanto más, me quiero ir con mi madre, y este señor pues se lanzó a por ella y pues casi la mata. Consiguió con un ordenador esconderse en el baño, escribirme. Yo corriendo me voy para Miami a buscar a mi hija, llena de moretones. Llega la policía, a él se lo llevan preso, parte de lesiones, hospital, moretones por todos lados, y yo digo: ya está, ya, pues, por fin, ¿no? Se ha hecho justicia. Al día siguiente mi hija y yo nos escondemos, y mi hijo en un piso, a él lo sueltan en menos de 24 horas, y tengo un juicio rápido, oral, así por Zoom, donde esta señora guardiana, que estaba hablando con él por teléfono porque se ven las cámaras de la policía, dice que es un invento de mi hija, que se ha resbalado en la ducha y que es un arduo plan que he creado yo con mi hija desde España, cuando yo no hablaba con ella desde hacía 8 meses. Que soy una madre que me acusa de SAP, que mis hijos deberían de ir a un centro de estos como de conversión que hay allí, y que yo soy muy peligrosa para mis hijos. Todo eso la coordinadora parental. Apoyada por los abogados y un juez. A todo esto yo digo: esto no puede ser, me voy al consulado español a pedir ayuda como sea. Esto es hace 2 años. Me voy al consulado español y me dicen que él es español, que se siente. Entonces digo: yo ya no me muevo de aquí sin mis hijos. O sea, lo siento, pero no. Como yo llevaba colaborando, a raíz del corto empiezo a colaborar con un montón de asociaciones de mujeres víctimas, sin entender que yo era víctima todavía. Es que quiero recalcar en esto, porque yo me di cuenta que era víctima, cuando hice el cortometraje. Y más cuando conocí a Blanca. Blanca para mí ha sido muy importante en mi vida, porque no sé cómo nos conocimos, la verdad, Blanca. Pues eso, porque el corto empezó a ir por todos lados y Blanca destripó mi corto, y yo ni yo lo había destripado. El corto es autobiográfico, cuento un poquito de la historia que viví mientras mi matrimonio, y al final allí fue cuando me di cuenta: ostras, pues yo creo que yo he sido víctima, para que se vea la gravedad de normalizar este tipo de violencias, ¿no? Y de la falta de formación. Total, que para hacer una historia larga corta, una de las asociaciones me asesoró, pedí una orden de alejamiento civil, porque este señor había sido imputado penalmente y hasta que subiera su juicio, con lo cual yo tenía derecho, o sea, estos niños no podían ir con su padre hasta que hubiera un juicio penal. El juez dice: bueno, ya que la madre no vive, que la madre se lleve a los niños a España hasta que haya un juicio penal de este hombre. Yo corriendo cojo a mis hijos y llegué a España y besé el suelo como si fuera el Papa y dije: ya está, estoy en España, santuario, las mujeres están súper protegidas en España. Yo, mi inocencia, estoy en el mejor sitio del mundo, aquí me van a escuchar, me van a proteger, A día de hoy, este señor nunca hubo un juicio en Estados Unidos, a día de hoy he llegado hasta el Tribunal Constitucional, han archivado mi caso, tengo custodia compartida y patria potestad compartida, no puedo hacer absolutamente nada sin la firma de este personaje, que da igual, lleva 2 años desaparecido, gracias a Dios, sin pagar 1 euro, pero 2 años desaparecido. Mi hija ya ha cumplido 18 años y tengo un niño de 15, maravilloso, y espero que cumpla 16 rápido. La cuestión es que después de todo esto vivido dije: no solamente tengo que hacer un corto, o sea, empecé a conocer a un montón de madres, de asociaciones, empecé a ir con el corto por todos lados, y como yo sé la importancia del el poder del cine y del audiovisual, dije: tengo que hacer algo porque estoy en una situación, en una posición, como dice Spiderman, ¿no? Con great power comes great responsibility, ¿no? Cuando eres una figura pública, creo que todos los que somos figuras públicas tenemos una obligación de dar voz a los que nadie escucha. Y entonces se ha convertido, paralelamente de mi carrera, en una misión de vida. Reconozco ya por fin que soy víctima, y no me da vergüenza, y que la vergüenza cambie de bando y una puñetera vez. Y entonces este es el corto. Ahora acabo de terminar un documental que me he recorrido toda España, empezando desde la preciosa casa de Blanca ahí en Huesca, con más de 40 entrevistas a mujeres, salen policía, periodistas, jueces, para explicar lo que es la violencia vicaria, todas sus aristas, que se estrena el 16, bueno, el preestreno es en Madrid el 16 de octubre y
Saldrá en salas en noviembre y cuento con apoyo de Luis Tosar, Eduard Fernández, Max Iglesias, Jovic. He movido a todo el cine para que me apoye en dar voz a todas estas mujeres y ya me callo. Y este es el corto y esta es la historia. Vamos a intentar que venga el jueves, ¿qué día era? ¿De noviembre? Pues el que tú me digas, el 13 de noviembre creo. Para que cuando eso queréis mucha propaganda, porque Sí. es importante que en los cines Sí. se mantenga. Como todo, ya sabéis. Ha sido un milagro conseguir que me estrenen en cines porque ¿No estás loca? También, la verdad, sí, el corto es No estás loca y el documental es No estás loca, la verdad sobre la violencia vicaria.